Bien, pois moi boa tarde a todos. Damos comenzo ás terceiras xornadas que naceronse fai uns meses noutro contexto sanitario e económico distinto, e incluso político, porque agora hai unhas eleccións convocadas, pero creíamos que isto estaba dentro da nosa axenda, dentro dos nosos obxectivos, e non debíamos alteralo, porque unha provincia como Lugo, un dos retos que ten que traballar en mellorar e loitar contra esa perda de poboación e ser capaces de convertir os nosos territorios en lugares atractivos. A nosa intervención e a miña intervención, ademais de agradecer a Ramón, a Belén e a Lidia a súa participación e a súa receptividade na nosa proposta, escoitarvos a vos, escucharos a vosotros, as que non entendedes galego, para aprender, para coller por recetas, para poder seguir traballando no que para nós vai ser un obxectivo irrenunciable, non? Con esa perspectiva local derivada de, pues, en clave personal dunha persoa que nace dunha administración local, que nos parece que teñen que ser as primeiras que deben de dar o paso en conseguir, como decía, identificar os nosos territorios como territorios atractivos. As circunstancias son moi distintas a cando arrancou esta idea de actividade, pero se cadra, pois ao mellor hasta pode derivarse, eso tamén o lanzo como unha consulta a todos vos, como unha oportunidade, non? Despois de vivir estes últimos meses, de vivir o que estamos vivindo actualmente, en donde estivemos confinados, en donde lle demos valor a ese produto local, en donde os nosos veciños e os produtores máis cercanos pois estiveron aí cumplindo con todos os servicios, en donde ao mellor pois eses espacios verdes, eses espacios con auténtico respeto ao medio ambiente, á natureza, eso que ofrecemos nas provincias como Lugo, pois pode ser unha oportunidade despois de todo este período de impacto e reflexión que produxo esta crise sanitaria. Eu, o primeiro, como decía, é darvos o noso agradecemento, irvos facendo unha introducción que polo orden de intervención o primeiro vai a ser Ramón Alonso Álvarez, que é o xerente de Café Caldelas, licenciado en Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela, que é xerente dunha empresa con sede en Lugo e que leva máis de 40 anos de experiencia no sector. A súa intervención vai facer un resumo do que é a súa empresa, da empresa que el dirixe, e tamén algúns dos factores claves pois, na súa evolución. Evidentemente, pois, expoñendo aquilo que se debe mellorar e aportando con maior legitimidade que a propia experiencia empresarial que podemos facer para reclamar máis atención nas zonas deprimidas demográficamente. Evidentemente, eu agradezco non só a esa intervención nas xornadas de hoxe, senón pois, ese exemplo de empresa da nosa provincia que xera emprego e da que nos sentimos profundamente orgullosos. Así que douche paso a Ramón e moitas gracias. Hola, boas tardes. Moitas gracias por estar comigo, por preguntarme. Sempre que alguén me pregunta por algúns temas, o que suelo dicir é que non son experto en casi nada. Das poucas cousas das que sei son da miña empresa. Entonces, como tú ben dixeches, Elena, vou empezar facendo un pequeno resumen ou plano de situación do que somos e despois vou intentar enlazalo co tema desta reunión. En 1972, meu pai, miña nai, meu tío e miña tía, cando eu tiña uns meses de edad, viñéronse a Lugo a comprar un tostadero. Compráronllo a don Armando Candelaria, que de aí ven o nombre de Candelas. Era un tostadero moi, moi pequeno. Tan pequeno que non vendía en Lugo. Vendía pois nos pueblos das aforas. En Lugo vendían outros tostaderos. Vendía Penelas, que era de Chantada, vendía Campos, que era de Ourense.
Entonces, meu pai e meu tío empezaban a barrenar de como vender, non? Como tirar para diante. Chegaron a plantear ir un domingo a saída da misa a regalar café. Gracias a Dios non o fixeron, quedáronse con outros métodos máis tradicionales, pero sí que empezaron a incentivar e a fomentar esas rutas que tiñamos hacia fora de Lugo. A primeira gran ruta nosa foi a da Fonsagrada. De feito, en un pueblo, decían ya meu pai que a ese pueblo só chegaba o lute e cafés Candelas. A ruta da Fonsagrada aínda hoxe en día é unha ruta nosa. Da Fonsagrada pasamos a Vigo, Santiago, e antes que a Coruña ou Ourense, fómonos a Salamanca, a Portugal. De aí xa a Madrid, País Vasco, cando no País Vasco aínda tiñamos moitos problemas para vender, pero bueno, tiramos para diante. Castilla, León, Valladolid, concretamente, foi tamén unha plaza boa nosa. E xa nos últimos anos xa demos o salto a todo o Levante, Cataluña, Andalucía, por suposto, e os dous archipiélagos. Pois en día, ademais, temos empresa en Andorra, en Estados Unidos, diminuta, pero sí que estamos ali, en Nueva York concretamente. Temos sementes que confiamos que vayan a ben en cidades como Ámsterdam, como Düsseldorf, bueno, e sempre tuvemos moi claro que había que ir a máis, que tiñamos que medrar, que se non medrábamos, que corríamos o riesgo de ir para baixo, de desaparecer. Hoxe en día, bueno, máis ben, no 2019 facturamos 65 millóns de euros, tostamos 5 millóns de kilos de café verde, e somos, como marca de café, como única marca, somos a marca máis importante de hostelería a nivel nacional. En Portugal somos tamén unhas das punteiras. E o noso sistema de traballo é sempre o mesmo. O noso mercado principal é a hostelería e intentamos darlle un servicio integral, profesional. Intentamos non venderlle café ao hostelero, senón que o hostelero consiga vender tazas de café. Para iso temos que facer moitas cousas, desde o servicio propio, semanal, que facemos, porta a porta, servicios técnicos, formación, marketing. Cada día vai variando o noso traballo. Fai 5 anos falar de formación ou de marketing sonaba un pouco ridículo. E, sin embargo, hoxe en día son casi pilares fundamentais no noso traballo. E estamos convencidos de que todo segue cambiando, de que cada día hai que seguir innovando e facendo algo máis para dominar ou controlar ese mercado no que somos líderes. A mesma forma de traballar temos en todas partes. E entón, xa enlazando un pouquiño co que nos trae aquí, tanto o meu primo como a min, que somos os xerentes da empresa, somos bastante puñeteros. E entonces a meu pai e a meu tío moitas veces lles decíamos vos tivestes moi pouca mentalidade empresarial, porque se en vez de haber posto un tostadero ou comprar un tostadero en Lugo ou veredes comprar en Madrid, tendo en conta onde chegastes, chegaríades moitísimo máis. E eles, que aínda son máis puñeteros que a nós, non fan falta, deféndense moi ben, contéstanos que os tostaderos que hai en Madrid hoxe en día son moitísimo máis pequenos do que somos nós. Entonces, que tan mal non o deberon de facer. E é verdad, desde o ano 72 que eu tiña meses, pasaron 47 anos e, gracias a Dios, sempre fomos
mellorando e subindo. Este ano, bueno, hai unhas circunstancias moi especiales que cando superemos teremos que seguir facendo o que facíamos hasta ahora. Seguir probando cousas novas, avanzando e tirando hacia arriba. O que decían meu pai e meu tío de que os tostaderos que se poñían en Madrid non chegaron tan aló, tan lonxe como chegamos nós, realmente é certo. E aí é onde quería levar esta conversa. E moitas veces preguntámonos cal é o ADN da nosa empresa, que é o que nos fixo diferentes ou que é o que nos levou a onde estamos. Temos claro que hai varios factores, pois un pode ser a innovación. Sempre quixemos probar cousas novas, moitas veces innovacións de andar por casa, pero outras veces tamén innovacións máis tecnolóxicas, como se dice hoxe en día, non? A innovación, estar atento ao que facía a nosa competencia e ao que realmente os nosos clientes demandaban. Porque moitas veces estánche dicindo todos os días o que debes de facer e tú como que non nos escoitas, como que, bueno, non teñen razón, non saben, non entenden, non. De vez en cando tamén hai que escoitalos. Pero hai un factor que sí que creemos que foi determinante. E foi o feito de nacer nun lugar como era Lugo e, aínda o peor de todo, de que en Lugo tiñamos o mercado totalmente pechado. E iso fíxonos sair fora. Iso fixo que non tuvésemos medo ás fronteiras. E acórdome cando éramos pequenos, cando os meus pais iban a Portugal, ao Porto, era un viaxe tremendo. Salamanca era outro mundo. E en Madrid, casi era como se estuveras no estranxeiro. Pero desde que perdes, é como a pregunta, desde que o perdes unha vez, despois sínteste no teu medio natural. É curioso, pero estando en Nueva York, montando a empresa que queríamos montar, facendo o que nós sabíamos facer, estábamos totalmente tranquilos, seguros, confiados, porque eso xa o vivíamos. Xa o vivíamos en Salamanca, en Valladolid, en Granada, en Valencia, en Tenerife. Non nos daba medo ningún, nin nos lo dá hoxe en día. A nosa xente ten que desplazarse de Oporto a Ámsterdam a dar un curso e non nota cambio de empresa. Nota que simplemente ten que ir sempre máis alá, máis alá, máis alá. E iso sí que creo que é unha das claves, non digo do noso éxito, digo do que somos realmente. Por eso, reclamo que é importantísimo non olvidarnos de lugares como a Lugo. O mellor, se houbéramos posto a empresa en Arteixo, pois sí, pois igual houbéramos chegado moito máis lonxe, non o sei. Hoxe en día, se tuvera que poñer eu a empresa, o mellor poñía en Arteixo ou en Madrid. Vale. Pero os feitos están aí. Lugares como a Lugo, contra a corriente casi, son claros exemplos de moitos éxitos empresariais. Xa non digo Candelas, digo Leite Río, Ingapán, Monbús, Arenal, xente, empresas que están medrando ahora e que en moi poucos anos serán tamén referentes nacionales. E non podemos abandonar esas zonas porque, bueno, pois porque están despobladas, porque non podemos levar infraestructuras a todos os rexos do país, porque a población está mayoritariamente en outros sitios, pero se as abandonamos, pechamos as portas a moitos exemplos, a moitas situacións de éxito
que o mellor nunha gran cidade non houberan surgido. É como se, en vez de incentivar a alguén para que consiga un éxito, se non o ten todo a favor e ten trabas, é como se tuvese que superar a si mesma. E moitas veces ten máis éxito o que ten trabas no camiño que o ten moito máis fácil. De aí que eso, o recalco, non nos podemos olvidar de Lugo e de poblacións como a Lugo, porque foron, son e serán xermen de éxitos, de iniciativas, de persoas que realmente nos fan subir, elevar, añadir valor, atraer xente, bueno, que nos enriquecen, e xa non só económicamente, como sociedade. Non é o mismo, estou seguro, que unha entidade deportiva como o Breogán, como o Club Deportivo Lugo, como as categorías infantiles de calquer disciplina deportiva se dirixan a unha empresa local en unha localidade pequena, onde todos nos conocemos, onde os nosos fillos participan, onde os nosos amigos participan, sempre tes unha implicación maior. Creo que sí, nunca vivín nin tuve en contacto cunha gran urbe. Non sei como reaccionaría, pero cando o Breogán necesita algo porque desaparece, non nos planteamos si publicitariamente nos vai a beneficiar ou non. Aportamos. Curiosamente, un ano antes de colaborar co Breogán, en Andorra, o Club de Baloncesto de Andorra, que xa estábamos ali, xa tiñamos un bon mercado, tamén se puxo en contacto con nós. Pero mirámoslo solo desde o plano estrictamente económico. Víamos a repercusión que podía ter a publicidade e o que nos costaba. E, sin embargo, todo o que ten que ver ca túa población, cos teus veciños, míralo totalmente diferente. E, sobre todo, se os teus veciños son poucos e moi achegados. Por iso que económicamente teñen moitas posibilidades, aínda que non racionalmente non deberan de surgir. E socialmente ten unha implicación tamén moi forte. Así que remato reivindicando unha vez máis que non se nos abandone, que realmente somos unha inversión con gran rentabilidade. Por moi pouco que nos entregue, que se nos dé, nos multiplicamos esa inversión. Que confíen en nós. Nada máis, dixen que iba a ser breve, dixen do que farei do que sabía, e se alguén ten algunha pregunta, digo ya sin problema ningún. Moitas gracias. Moitas gracias, Ramón. Ademais, as túas palabras teñen a credibilidade dos feitos, non? É indudable que os territorios necesitan iniciativas empresariales e que as administracións, las asociaciones, las entidades que plantean proyectos de apoyo a territorios tienen que ir de la mano de iniciativas empresariales como la tuya. Probablemente nos obliga a ser más resilientes, a esforzarnos más, y eso al final marca la idiosincrasia de un proyecto empresarial también, pero también es cierto que nos lleva a reconocer el esfuerzo y el valor, y así lo presenté, porque así además lo siento, ¿no? Que son empresas de las que nos sentimos francamente muy orgullosos, y en donde todas las personas, instituciones, administraciones que están planteando proyectos para
bueno, pues desarrollar estrategias para luchar contra el reto demográfico, no hay ningún instrumento más útil para vencer la pérdida de población que es tener oportunidades laborales. Hoy más que nunca la gente se va a vivir a donde tiene una oportunidad de trabajo o a donde, fomentando el emprendimiento, permite que se asienten iniciativas empresariales, ¿no? Entonces, vuestra opinión, vuestras experiencias, vuestras sugerencias, vuestras críticas deben de ser muy tenidas en cuenta. Y voy a pasarle ahora la palabra a Belén Elisa, que es presidenta de la España Creativa, directora del Fórum y Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, profesora de Organización de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid y también consultora internacional en economía creativa, cultura y desarrollo sostenible. Ya nos conocimos hace un año, es también directora del Máster de Economía Creativa en la Universidad Rey Juan Carlos y sé que, bueno, mira Lugo porque también es lucense y sé que toda su formación intenta que, bueno, pues que prenda en los territorios para que podamos pues ser mejores y conquistar nuestros resultados también con creatividad, como se define parte de este foro y de esa red que ella dirige, pero sobre todo, bueno, pues ayudándonos a buscar oportunidades y ayudas en todos los ámbitos. Así que, Belén, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Bueno, encantada de estar aquí en este foro, encantada de escuchar primero a mi compañero y luego pues a Lidia, ¿no? Con relación a la presentación que voy a hacer, bueno, pues evidentemente no tiene ese carácter tan experiencial de vivencia propia, ¿no? Como es el de nuestro compañero Ramón, empresario, emprendedor, una empresa familiar muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso, pues, como bien has apuntado, Elena, es fundamental a la hora de fijar la población en los lugares, ¿no? A mí me gustó mucho cuando hablabas, Ramón, de la palabra lugar. La palabra lugar hace referencia a una localización, con todos sus valores tangibles e intangibles, es algo fundamental, ¿no?, para generar desarrollo. Quizás de los aspectos más intangibles nos hemos ido olvidando con los procesos de industrialización, ¿no? A lo largo, bueno, pues desde la primera etapa industrial hasta la posindustrial, pues los territorios han ido desgastando, se han quedado banalizados y determinadas identidades han sido incluso, podríamos decir, barridas con esos procesos de industrialización. Por lo tanto, encontrar una empresa familiar que consigue esos valores, ¿no?, ligados al territorio, con un compromiso claro con el resto de los agentes sociales del territorio, eso me parece fundamental para generar conectividad, que es lo que necesitamos hoy en día también, generar una cohesión social. Dicho eso, pues me dedico efectivamente a la economía creativa. Mi experiencia en el mundo rural también es vivencial desde el punto de vista que, bueno, pues yo nací en Monforte de Lemos, viví hasta los 7 años en una aldea, en Caera, es parroquia del ayuntamiento de Monforte de Lemos. Esa primera etapa, la verdad es que marcó bastante mi vida, porque, bueno, pues mi padre pertenecía a una familia de agricultores de campo, trabajamos sobre todo tierras, ¿no? O sea, no tanto la ganadería, sino más bien la agricultura. Y por otra parte tenía a mi madre que era maestra de escuela. Y esto lo digo pues, con un sentido de lo importante que es generar un ecosistema para que el mundo rural pueda volver a revivir. Por ejemplo, las casas escuela de estos maestros era fundamental también para generar una comunidad, que esos lazos de alguna manera se entretejían y formaban una organización, unos universos mágicos. Yo digo mágicos porque en mi imaginario y en mi memoria ha quedado así, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que recuerdo del mundo rural
que además lo recordé en un momento, pues eso, a finales de los 60, a principios de los 70, nací en el 68, pues hasta a principios de los 70 de lo que más me acuerdo, y todavía existía, pues aunque era un mundo rural ya decadente, pues de alguna manera todavía se conservaba una dinámica muy importante, que era, por ejemplo, el trueque, ¿no? Tú sabías hacer una cosa, yo sabía hacer otra, la intercambiábamos y a veces no había una transacción. Bueno, todo eso pues ha ido marcando un poco mi recorrido, ¿no? O sea, yo estudié Bellas Artes, pero también estudié Economía y me doctoré en Arquitectura. Mucha gente no entendía cómo yo estudié simultáneamente Bellas Artes y Organización de Empresas, bueno, Economía, se llama así, Economía y Administración de Empresas, porque entendían que era como algo muy separado, pero yo siempre lo vi junto, porque era como el cuerpo y el alma, ¿no? del sistema. Cuento todo esto porque todo esto se ha ido como perdiendo, ¿no? Se ha ido disociando en una sociedad postindustrial que además los filósofos hablan de la muerte del sujeto, donde, como decía Rodillar, que somos terminales de múltiples redes, ¿no? O sea, como autónomas. Quizás la crisis, la primera gran crisis del siglo XXI, la del 2007, que nos puso los pies en la tierra, ¿no? A este crecimiento económico perpetuo y nos dijo, oye, cuidado, aquí hay que, vamos a poner los pies en la tierra y volver a repensarlo todo. Pues ahí en esa gran crisis, sobre todo financiera, pero yo creo que de alguna manera englobaba sobre todo una crisis de valores muy importante, pues nos hizo pues también volver a recuperar la capacidad de repensar, de crear y de que el individuo volviese a triunfar, ¿no? Y creo que estamos ahora en un momento, sobre todo por la crisis que se avecina y motivada por esta crisis sanitaria sin precedentes de la pandemia mundial del COVID, estamos en un momento en donde el individuo empieza a ser protagonista de la película de verdad. Entonces, los territorios y las ciudades, sus recursos estratégicos han cambiado. No podemos hablar de mano de obra ni de capital financiero como la prioridad ahora mismo, sino que es mucho, eso se convierte en periférico y ahora mismo lo más importante es el capital creativo, retener talento, generar, o sea, promover el talento de las ciudades, de los territorios, ligado a los emprendedores, por ejemplo, pero también a los investigadores, o ligados a los humanistas, todas esas disciplinas que de alguna manera quedaron abandonados, pero también es el momento del capital social, del capital organizacional, del capital cultural, del capital tecnológico. Todos estos, o sea, todos estos recursos y capacidades que antes eran periféricos en un modelo industrial, ahora se convierten en nucleares. Entonces, las ventajas competitivas de las ciudades y de los territorios vendrán dadas por su capacidad para innovar, su capacidad para generar redes, los flujos para cambiar no solamente van a ser flujos de información o de energía, van a ser también flujos de emociones, flujos culturales, de conocimiento. Esto va de alguna manera mover todas las fases del sistema. A mí me gusta decir, y ya lo venía hablando desde el 2015, estamos en un momento de mutación de sistemas y el modelo industrial o posindustrial que algunos se empeñan en alargar o una cuarta revolución industrial, yo apunto, como otros autores, por supuesto, apunto donde estamos en una ruptura mucho más profunda. Estamos ante una segunda gran ruptura de la civilización occidental. La primera podríamos situarla en la antesala del Renacimiento y esta segunda la podemos situar ahora mismo. Esto a que nos lleva pues, a repensar, pues como digo, los paradigmas de lo económico, de lo social, de lo medioambiental, de lo cultural, pero también a nuevas dinámicas de relación entre la ciudad y el campo. Entonces, el modelo industrial llevó consigo una concentración de la población en las grandes ciudades, un éxodo rural sin precedentes,
que fue pues, causante de esa despoblación, de esa España vaciada, de la que ahora nos quejamos, ¿no? Pues esa concentración, de alguna manera, ahora ve como estaríamos en un movimiento al contrario, a la inversa. Podríamos hablar de que incluso puede ser una oportunidad para el mundo rural y para el campo el momento que vivimos. Podríamos hablar de un éxodo de las ciudades hacia el mundo rural, todo ello potenciado pues, con esos recursos estratégicos que he hablado antes. Los recursos de la creatividad como recurso móvil, porque se mueve con las personas, por lo tanto, si es un recurso estratégico, los territorios pueden desarrollar estructuras o capacidades para atraer esa creatividad. Al mismo tiempo, la innovación, no cabe duda que un ESMA rural de alguna manera generaría unas oportunidades de negocio en el mundo rural impresionantes. Por lo tanto, los que nos dedicamos a la economía creativa, lo que apuntamos es hacia una manera diferente de hacer las cosas, a una potenciación de lo intangible, al valor de las ideas para generar beneficios que se materialicen oportunidades de negocio. Y es una oportunidad, creo que para el campo, porque precisamente esos intangibles son muy ricos en el campo. Por ejemplo, el valor de lo técnico, el valor de de lo único. ¿Quién podría hablar, por ejemplo, en Galicia, la oralidad, las leyendas, las cantigas? Todo esto que nos parece muy los negocios no lo es. La nueva economía no es posible, por ejemplo, sin la cultura. Ya no es posible vender vino sin hablar de patrimonio, sin mensaje. Ese carácter singular que tiene la cultura, de alguna manera nos está dando que se está desarrollando un cambio de estrategia a nivel mundial. Hablamos de un giro de la estandarización de una economía estandarizada a una economía diferenciada. Eso es importantísimo. El protagonismo local, las pequeñas y medianas ciudades van a tener un protagonismo muy importante, porque van a entretejer las grandes centralidades, los grandes núcleos, y van a permitir establecer estrategias de diversificación y de especialización. Es decir, pequeños núcleos se especializan en sectores muy concretos, imaginémonos el monte, el calzado, la miel, los recursos endógenos de ese territorio empiezan a cobrar un valor muy importante. Eso unido a la creatividad de la gente y eso unido a estructuras participativas que permitan a las administraciones, que tienen un papel importantísimo, el liderazgo para promover precisamente esa participación y promover esa creatividad del territorio, pues hace que de alguna manera pues, los emprendedores puedan empezar a encontrar oportunidades en el mundo rural. Yo, por ejemplo, llevo 3 meses aquí, ¿verdad? Llevo 3 meses aquí en Monforte, en Madrid, normalmente, me pillo de viaje esta altura de la pandemia, y llevo 3 meses teletrabajando. No he perdido ninguna oportunidad, he tenido conferencias fuera, en el extranjero, he trabajado gracias a las plataformas virtuales, no he tenido ningún problema para seguir el ritmo de trabajo. Con eso, que determinadas profesiones, no cabe duda, son más factibles para poder moverse hacia los territorios rurales y diversificar, por ejemplo, su propia economía. Yo he puesto en marcha en este momento pues, algo tan pequeñito como es una huerta, ¿no? Estoy poniendo algo muy sencillo, pero al mismo tiempo he escrito un libro. Esa capacidad de esa versatilidad que nos ofrece la tecnología hoy en día creo que es importante. Ahora no sé si puedo aquí compartir una pequeñita presentación simplemente de la red que hemos creado, como bien decía Elena, aquí está. Por ejemplo, no sé si la podéis ver, vamos a ver, voy a ponerlo en pantalla completa. Lo
para que veáis un poco que toda esta filosofía de la economía creativa, de un nuevo sistema económico, bueno, pues a mí siempre me ha gustado la economía aplicada. O sea, la teoría está muy bien, pero hay que al mismo tiempo aterrizar y poner en marcha. Nos podemos equivocar, pero no hay nada mejor que poner las cosas en práctica. Nosotros creamos una asociación, que es la Asociación España Creativa, en el 2016, bajo este lema, España Creativa, un territorio de transformación, una nueva modernidad, que se apoya precisamente en la idea de que España es un país muy creativo, con mucho talento, con una capacidad para innovar y crear impresionante. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para reposicionarnos a nivel internacional, ¿no? Pues probablemente que Estados Unidos tiene nuestros mejores científicos, o probablemente, ¿me entendéis? O sea, hay que retener ese talento y generar estructuras. Y ahí es donde los gobiernos se la juegan, vamos a decirlo así, ¿no? En esa capacidad de elaborar unas políticas, generar unas estructuras, unos espacios de coproducción, de trabajo, de co-creación, etcétera, etcétera. Lo de España Creativa, un territorio en transformación, una nueva modernidad, no es otra cosa que esto. Nosotros, cuando creamos la asociación, inmediatamente quisimos poner en marcha una red de ciudades y territorios creativos de España, precisamente para generar una creatividad difusa y evitar las grandes concentraciones en las grandes ciudades. Ahora veréis como el capital creativo en España, solo el 10% se concentra en el mundo rural y casi el 90% se concentra en las grandes ciudades. Si esto es así, nuestros territorios, aunque sean abandonados y simplemente digamos, vamos a crear un turismo creativo, falta, por una parte, lo que apuntaba Ramón, formación. La formación es importantísima, pero también es muy importante que la clase creativa se fije en los territorios, o sea, que sea capaz de decir, no, bueno, pues la casa de mi abuela que está abandonada va a ser un gran estudio de fotografía. ¿Me entendéis? Hay determinados negocios, evidentemente, que son más fáciles, insisto, de reconducir. Pues bien, 400 años después de la muerte de Cervantes, y esta fecha no fue escogida por casualidad, Cervantes puso de relieve la importancia del hombre como su capacidad creadora, el triunfo, ¿no?, del sujeto, no fue casualidad. Se escogió esa fecha, 1616, 2016, 400 años después, las ciudades y territorios de España constituían la red de ciudades y territorios creativos. Entre ellos, por ejemplo, Mondoñedo. Ahí estaba, por ejemplo, Elena apostando por ese diálogo entre lo rural y lo urbano. Esto me encanta por eso a los alumnos. Y yo te explico por qué. Cuando yo les digo que 4 versos de Cervantes han permitido poner en marcha esta convención, pues la verdad que quedan alucinados, ¿no? Dije, pero joder, 4 versos, sí, y otras personas pues se dedican a mover otro tipo de recursos, ¿no? Nosotros, o sea, yo quería que lo intangible del territorio, como es, por ejemplo, en el caso de Monforte de Lemos, ¿no?, que fue una del mecenazgo español, donde Cervantes dedicó la segunda parte del Quijote, pues ahí está la importancia del lugar del que hablaba Ramón. A mí también me parecía muy importante que en Monforte de Lemos, precisamente en Monforte de Lemos, en el 7º conde de Lemos, gran mecenas español, pues resulta que acogiese esa convención de la firma y constitución de la red de ciudades y territorios creativos de España. Por lo tanto, un intangible, unos versos, esos invisibles que están en los territorios, permiten dinamizar, tienen lo que llamamos los economistas, esas capacidades dinámicas para reinventar los sectores tradicionales. Porque claro, mucha gente reduce la economía creativa, la reduce a las industrias culturales y creativas. Es decir, solamente son emprendedores creativos los que se dedican a las artes plásticas, artes escénicas, el audiovisual, la edición,
si apuntamos a la taxonomía de la UNCTAD 2010, entraría también el software, la animación, los servicios creativos. Todo eso está fenomenal. Pero a mí lo más interesante que me parece, y ahí es donde yo he apostado ligándome a una corriente importantísima, que es la economía creativa debe ser la que utiliza transversalmente la cultura, reactivando toda la economía. Y ahí es donde entra lo del vino con el patrimonio y el paisaje, lo del calzado ligado a un saber hacer artesanal, tradicional. ¿Me entendéis lo que digo, no? Y ahí Galicia tiene unas oportunidades enormes. Tenemos una historia impresionante. Nuestros recursos patrimoniales, naturales y culturales no tienen nada que envidiar a ningún territorio, ni del resto de España, ni de Europa, ni del mundo. Tenemos, por supuesto, una idiosincrasia muy particular. Está la población muy atomizada en el territorio, está muy dispersa. Eso puede ser positivo y negativo. Puede ser muy positivo ahora mismo para generar esta creatividad difusa en el territorio y que permita, de alguna manera, generar un territorio mucho más compacto. Si sabemos hacer de esa adversidad una oportunidad, es decir, para el modelo industrial fue erróneo. Para el modelo industrial, como se potenció toda la Galicia litoral, es la Galicia industrial, donde están las grandes empresas e industrias, quedó abandonada la Galicia interior. Pero ahora resulta que tenemos una oportunidad enorme en la Galicia interior, porque tenemos una historia, unas leyendas, unos escritores, unos poetas, una naturaleza. Todo eso hay que saber combinarlo con la agricultura, con la ganadería, con las industrias locales ligadas a los recursos endógenos. Si hablamos de la Terra de Lemos, donde yo habito, por ejemplo, y donde yo he pasado 7 años importantes de mi vida y en mi pensamiento toda la vida, pues resulta que estaríamos hablando pues, de la parte de la Ribeira Sacra, el tema del vino, lo que es todo el Valle de Lemos, la importancia de lo que decían los romanos, ¿no? El barro de Lemos, los lemanos hablaban de ahí viene el nombre de Lemos, ¿no? El barro fértil de la tierra de Lemos. Si es que en realidad en la propia etimología y en la historia están las oportunidades. Si en realidad lo que tendríamos que hacer ahora con este gran parón, con esta gran ruptura, es recuperar el diálogo antes del modelo industrial y volver a reinventar la economía con nuestros aciertos y con nuestros errores. Bueno, pues aquí estaba para no alargarme más, porque creo que me estoy un poco entreteniendo ya. Esta fue la convención para la construcción, en realidad fueron 13 socios fundadores iniciales, luego se unieron otros tantos en Málaga, en una segunda fase fundacional también en el 2016. La convención fue posible gracias a esos versos y gracias a que, por ejemplo, la Xunta de Galicia apoyó grandemente esta convención, también la Diputación de Lugo y el propio Ayuntamiento de Monforte. Como veis ahí, esos sectores tradicionales que están dialogando con la cultura, ¿no? La propia ciudad debe también absorber y entender cuando se organiza un evento, y ahora muchísimo más que nunca, que los propios protagonistas son los ciudadanos del evento. O sea, a veces se generan eventos que parecen como juegos artificiales, es decir, los eventos deben ser sostenibles, deben estar ligados a su historia, deben estar ligados a su tradición. Debe ser un evento ciudad donde se genere un diálogo entre todos los agentes sociales. La nueva gobernanza de la que tanto se habla es importantísima, es un recurso, por ejemplo, organizativo del que os hablaba antes. La gobernanza y el liderazgo se convierten en recursos estratégicos de las ciudades y de los territorios. Aquí veis, bueno, incluso se hizo un concurso de escaparates creativos, es decir, fijaros que fue muy curioso porque utilizando el tema de Cervantes, se les pidió a los comerciantes que diseñaran sus escaparates con algún capítulo del Quijote, ¿no? Entonces surgieron cosas interesantísimas. O sea, que cuando hay un relato, cuando hay un hilo conductor en los propios eventos, eso también funciona mucho mejor, porque primero unos aprenden de otros,
todos aprendemos de todos y al final resulta un evento fantástico. Luego en la propia iglesia tuvo lugar una lectura colectiva de cuáles son nuestras aportaciones, yo destacaría, de la red de España Creativa. Vamos a ver, la red España Creativa, que además es pionera en el mundo por dos razones. En el 2000, bueno, ahora no, porque hemos exportado el modelo, por ejemplo, a Argentina, a Chile, pero en el momento que en el 2016 era la primera red a nivel mundial que establecía un diálogo entre las grandes ciudades, las metrópolis, las pequeñas, las medianas y el mundo rural. O sea, yo sé que es a veces complicado entender esa parte intangible, pero que un documento esté en Madrid y esté el Ayuntamiento de Monforte o incluso esté un ayuntamiento como Urries de 40 habitantes en Zaragoza, es importantísimo, porque en el modelo industrial las grandes ciudades dialogaban con las grandes ciudades, las pequeñas con las pequeñas, las medianas y el mundo rural con el mundo rural. ¿Cuál es lo interesante de ahora? Si establecemos una red donde no solo tenga importancia los nodos, sino también los propios intersticios de la red, se establecerían conexiones muy interesantes entre el mundo rural y las grandes ciudades. Entonces, por eso aquí señalo pues, un poco el tema de la importancia de la gestión de la diversidad de la cultura de España. Esto es un gran problema que existe hoy en día en nuestro país, ¿no? ¿Cómo gestionamos la gran riqueza que es la gestión de la diversidad? O sea, porque esto, lejos de ser un problema, en realidad es un recurso. Es un recurso nuestra diversidad. La cohesión social, nuestra red quiere, ante todo, que haya un diálogo entre comunidades autónomas, que haya un diálogo entre ciudades, eso es fundamental. Eso es lo que puede hacer que España sea creativa. Si somos capaces de aprender unas comunidades de otras, unos ayuntamientos de otros, con estrategias colaborativas. Esa geografía difusa de la creatividad. Lo muy importante a nivel urbano, es importantísimo generar modelos policéntricos. Esto ya lo hacía Alberti, por ejemplo, en el Renacimiento. O sea, en su propio tratado de reedificatoria habla de los modelos policéntricos de las ciudades. Quiere decir que en lugar de ser, como ha pasado en el modelo industrial, una centralidad y las periferias simplemente son dormitorios sin identidades y totalmente banalizadas, donde hay como distintos barrios que están fragmentados, el barrio obrero, el barrio de Salamanca, el barrio, para referirme a Madrid. Lo que hablaríamos ahora es de un modelo policéntrico donde la periferia tiene su propia identidad. Es decir, Las Rozas podría hablarse de una ciudad verde, con lo cual podría plantear un modelo ecológico complementario con la centralidad cultural que evidentemente tiene Madrid central. Pero luego, por ejemplo, Getafe tendría un protagonismo muy importante en la economía social, es protagonista en el asociacionismo, etc. Bueno, los modelos policéntricos. Y bueno, para ir terminando, este gráfico lo traigo porque es muy curioso que hasta hace muy poco no nos hemos dado cuenta que solo 145 ayuntamientos de España superan los 50.000 habitantes. Es decir, que del total de los 8.100 y pico ayuntamientos, solamente 145 tienen una población superior a 50.000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto de los ayuntamientos no salían en la cifra. Es decir, eran los grandes olvidados de la red de ciudades inteligentes, porque solamente estaba pensada para las grandes ciudades de más de 100.000. Ahora ya se ha abierto a las pequeñas y medianas, pero inicialmente era para las grandes ciudades. Fijaros los factores de localización, por eso la localización ahora también se convierte en un recurso estratégico. Claro que yo hablaba al principio del lugar, ¿no? El lugar no es lo que hace que sea diferente, el producirlo en Monforte, calzado, hace que el calzado de Monforte, no voy a poner un nombre de uno de otra empresa, ¿no?, que todos conocemos, pero hace que el calzado de Monforte sea totalmente diferente al calzado que se pueda fabricar en Cataluña, ¿no? Porque da unas características a la propia materia prima, el utilizar los propios recursos del lugar. Eso ya de los griegos, ¿no?, cuando en el Partenón su propia arquitectura respondía a ese mármol de Carrara que traían de las propias canteras. Pero claro, en el modelo industrial nos hemos inventado las ciudades y aparecen las ciudades de la fantasía,
donde todo el mundo quiere tener un parque temático, tener también el parque más pistas para esquiar, que no tiene nada que ver con su propia identidad. Tendencias sobre la localización urbana, bueno, esto interesa menos a nivel de la despoblación, pero sí interesa, eso que era lo que os estaba diciendo yo, los datos de la alta concentración urbana de la economía creativa relativa exclusivamente a las industrias creativas. Y digo esto porque si dejáis abajo, si lo veis abajo, solo las zonas rurales estarían concentrando el 10,37% del total del empleo de economía creativa en España. Pero ojo, de nuevo se está refiriendo a las industrias creativas. Lo digo porque si esas industrias creativas dialogan con los sectores tradicionales para reactivarlos, podríamos hacer que esa clase creativa fuese al mundo rural y hubiese arquitectos, músicos, pero que trabajasen con los agricultores para generar nuevos espacios, para generar eventos que pudiesen dinamizar sus recursos. Es decir, un diálogo entre la clase creativa a nivel de industrias creativas con los sectores tradicionales podría reactivarlos por completo. Aquí veis como la localización de lo que son las industrias creativas en España, veis que está concentrado fuertemente en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. En España veis el Lugo y Orense. Esto es irreal. Me explico por qué es irreal. Porque esto también depende mucho de los indicadores. También hay que diseñar indicadores. Por ejemplo, hasta ahora los indicadores solo eran cuantitativos y se medían en generación de riqueza y empleo. Pero ¿qué pasa si estableces y diseñas unos indicadores cualitativos como, por ejemplo, índice de autenticidad, índice de armonía y legado, índice de pertenencia y orgullo a un lugar? Eso hace que los territorios también se reposicionen. Bueno, aquí veis este modelo que he diseñado en un gráfico, veis lo que os decía yo, que ahí están los núcleos de la red y ahí estarían en los intersticios el protagonismo de las pequeñas y medianas ciudades que intervienen con estrategias de especialización ligadas con las estrategias diversificadas. Para terminar, porque ya me estoy extendiendo muchísimo, a nivel de emprendedores, yo les diría que ahora mismo hay una oportunidad muy grande en el mundo rural, pero tienen que ser capaces de flexibilizarse. Esto es importante. Porque, claro, hay personas que, evidentemente, esto viene por el modelo del sistema de educación que nos han especializado tanto que al final son de dentro de un tornillo. Y eso se ha llevado también al tema del emprendimiento. Pero si somos capaces de diversificar la cartera de negocios y además de ser fotógrafo, puedo tener mi propia ganadería y puedo... Eso es muy importante porque el valor del espacio en el mundo rural y el patrimonio confiere luego a los productos también un valor muchísimo mayor. Por lo tanto, ese giro mundial creativo es muy interesante y una oportunidad para el mundo rural. Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. En el fondo aflora tu lucencismo también, ¿eh? Creo que las universidades, por decirlo de alguna manera, los proyectos más teóricos complementan y nos ayudan a los territorios, a las pequeñas administraciones locales, que a veces es difícil hasta conseguir buenos profesionales o especialistas en alguna determinada temática que nos pueda valer para valorizar nuestros recursos. Y bueno, proyectos como el tuyo para nuestra provincia, yo sé, hay algunos más que además conozco y que participo. Estaba ahí en esa foto en el año 16, que aunque ya soy más mayor. Y bueno, creo que... Y tú también. creo que es el recorrido, ¿no? Y trabajar juntos, que en los pequeños territorios es donde podemos conseguir cosas. Voy a darle paso ahora a Lidia, que es la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. Fue fundadora de Baños de Bosque en España, tiene 13 años de experiencia en el ámbito laboral con colectivos vulnerables y como formadora de adultos, así como 10 años de experiencia como coach y facilitadora de procesos de violencia. Tienes la palabra y muchísimas gracias, Lidia. Hola, muchísimas gracias. Bueno, lo primero,
daros las gracias por esta invitación. Lo segundo, decir que me ha interesado muchísimo el enfoque que ha dado Ramón y Belén. Los dos han sido unos enfoques muy complementarios que son básicos y necesarios para evitar que se abandone el mundo rural. Claro, todo esto también me ha hecho que cambie mi entrada, porque resulta que hoy hemos lanzado la exposición virtual Resistencia, en la cual hay dos artistas de Galicia. Una se llama Yolanda Micó, de Pinel, Santa María de Pinel, de A Pobra de Brollón. Y el segundo, aunque no vive allí, os voy a leer dos frases que él ha destacado. Es de Tico Germán Ramos y dice: mi madre nació y vivió en Corbelle, Lugo. Después dice: allí donde se amplía la creatividad e imaginación. Vale, yo creo que, claro, me lo habéis hecho buscar, porque era algo que se me había quedado grabado, pero no era capaz de replicar las mismas palabras, porque claro, Belén nos ha hablado de economía creativa y Ramón nos ha dicho: Lugo es simiente, es germen de valor social económico, y ha pedido que no nos olviden. Para mí ha sido claro que tenía que leer esta frase que nos ha dedicado Tico a nuestra exposición virtual. ¿Qué es para nosotros, qué es para la Asociación Española contra la Despoblación poder estar presentes en este conjunto en el que nos habéis invitado? Vale, desde nuestro punto de vista, Galicia es tan rico, pero es tan rico en todo. O sea, es rico en cultura, es rico en territorio, es rico en patrimonio material, es rico en patrimonio inmaterial. Es que tú vas a Galicia y en cuanto sales 2 pasos de la carretera, te pierdes ya en bosques mágicos. No necesitas irte más lejos. Entonces, para nosotros es muy triste, para mí es muy triste, que en vez de 2 pasos a 5 pasos te encuentres aldeas que están prácticamente abandonadas. ¿Por qué? Porque no ha habido recursos para mantenerlas. Aquí mi intención, y que nadie sienta que somos culpables nada, ¿vale? O sea, ha sido simplemente un proceso de vida que nos ha llevado a ello. En Cantabria, de donde yo os estoy hablando, también pasa lo mismo, ¿vale? Pero es que en Zamora, en Ávila, en Cuenca, en Soria, en muchos sitios. ¿Por qué? Porque las grandes urbes han sido como los remolinos que han absorbido todos los recursos. Por lo tanto, las personas donde vamos, donde hay recursos donde podamos vivir. Como bien habéis dicho antes, lo primero que necesitamos es un trabajo para vivir nosotros y para que nuestra descendencia tenga una calidad de vida. No solo vamos a donde hay un trabajo que paguen mejor, también vamos donde hay servicios que permitan que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener un futuro mejor. Eso es lógico. Yo creo que aquí no habrá nadie pocas personas nos llevarán la contraria. Ahora, ¿se puede revertir esto? Sí, evidentemente se puede revertir. Para nosotros, una de las cosas importantes, y que si hubiera hecho esta ponencia antes del COVID-19 no lo hubiera remarcado, pero es que ahora lo tengo que remarcar. El COVID-19 es un punto y aparte que las personas que vivimos en los pueblos debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el teletrabajo es una fuente de ingresos, como bien ha dicho Belén, como bien ha dicho Ramón. Las formaciones también se pueden hacer a través del teletrabajo y muchas profesiones independientes se pueden realizar a través del teletrabajo. Claro, ¿qué necesitamos para que haya teletrabajo?
necesitamos unas conexiones de Internet y unas conexiones telefónicas que sean de calidad. No solo vale que existan, tienen que ser de calidad. Y para eso necesitamos a nuestros gobiernos. Necesitamos que ayuntamientos lo exijan, necesitamos que diputaciones lo concedan y lo apliquen. Necesitamos que las comunidades y el gobierno central dé fondos para poder hacerlo. Hay muchas opciones. Sin ir más allá, nosotras hablamos muchas veces de los territorios rurales inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de territorios rurales inteligentes, estamos hablando de planificación, una planificación a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, en el Senado, el 4 de mayo, se presentó un plan de desarrollo en el cual se hablaba de las Smart Village, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de planes integrales. No vale solo con tener Internet, vale con que los emprendedores, las emprendedoras, como bien ha dicho Belén, se les sean simplificados todos los trámites, porque a veces nos vemos un poco desesperados para conseguir darnos el alta en empresas estando totalmente legales. Siempre hablamos de estar totalmente legales, ¿vale? Por otro lado, para ampliar empresas también se da el caso de que en muchas ocasiones no te dejan ampliarlo porque tienes que hacer una serie de inversiones que son prácticamente imposibles. Nosotros desde nuestra asociación nunca decimos vamos a relajar las leyes, que nadie lo confunda. No, decimos vamos a simplificarlas. En el mundo rural hay unas oportunidades de trabajo de muchos cientos de empleo, pero hay tantas cosas que nos lo paralizan que es imposible casi que se llegue a hacer. La gestión de los bosques en Galicia, en concreto, que estamos hablando de Galicia, en Lugo, es tan rica que podría dar muchos empleos. Lo que pasa es que hay que gestionar los bosques. Y gestionar los bosques no es impedir. Gestionar los bosques es generar trabajo para también evitar incendios. ¿Os imagináis el dinero que puede haber si no hay incendios y esos recursos que se dedican a los incendios se dedican a generar trabajo para evitarlo? Puede haber, no es que puede, es que ahí hay un foco de trabajo bastante importante. Luego, una de las cosas que es cierto, Belén, y es cierto, Ramón, como vosotros decíais, porque está muy feo que me lo hayáis pisado, es que antiguamente nadie se dedicaba solo a un trabajo. O sea, era muy típico ganadería o agricultura y luego, si había una pequeña empresa, cuando empezó a haber empresas, también trabajaban en la empresa, o en invierno, que es más típico de estar centrados en casa, por lo menos en el norte, siempre había algo que hacían y utilizaban el trueque, es cierto. Es así, porque además yo lo he vivido en Cantabria, en las zonas de alta montaña. No es algo raro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos dos entradas de trabajo, dos entradas de ingresos en la casa. Y eso nos permite que no tengamos que emigrar. Es cierto, por si alguien se lo... Bueno, pero aún así emigraron. Sí, pero es que se puso tan difícil que es que tenían que emigrar. Ahora lo que decimos es, vamos a dar las condiciones para volver al campo en unas condiciones de trabajo dignas y con unas facilidades que no es regalar, sino que es unas facilidades, sobre todo para el principio, que pueda emprender la gente y que puedan emprender los hombres y las mujeres, ya no solo que vengan nuevos, porque no se nos debe de olvidar los que vivimos en los pueblos. Pensar que hay muchas personas en Lugo que no van a poder ver esta conferencia, porque no tienen acceso a Internet. Y luego hay otro grupo de personas que no la van a ver, no porque no tengan acceso, sino porque no tienen la costumbre, porque no tienen formación adecuada
para encontrar información en las redes. Y eso es algo que también podemos solucionar y que debemos solucionar. Por otro lado, tal y como se decía en el Senado, y esto también lo he copiado, así que lo voy a leer. Hay que juntar las fuentes de financiación, como hemos dicho, para simplificar. No puede ser que un emprendedor, una emprendedora o un empresario, una empresaria que ya ponga una empresa que sea un poco más grande, que sea sostenible, que genere biodiversidad y empleo, no puede ser que esté pidiendo fuentes de financiación a 4 sitios o 5 sitios para lo mismo, pero no porque le vayan a dar más, sino porque seguramente tendrá al final menos financiación, pero habrá gastado 5 o 6 meses en buscarla toda. Esas son las cosas que los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y simplificar. Y algo que nosotros sí que llevamos diciendo bastante tiempo es que las nuevas tecnologías ya no son un bien preciado. Es que ahora son un derecho y una necesidad. No podemos esperar que las personas que actualmente trabajan en el campo o en la agricultura puedan mejorar, puedan ser más eficientes si no tienen acceso a nuevas tecnologías y si no tienen después la formación adecuada para utilizar esas nuevas tecnologías. Ramón antes ha dicho, hemos ido innovando, hemos mejorado, hemos cambiado las tecnologías. Pensemos que en la agricultura y en la ganadería tiene que ser lo mismo. No podemos quedarnos atrás como nos hemos ido quedando. Hubo unos años en que parecía que alcanzábamos a Europa, pero nos hemos vuelto a quedar. Volvemos a estar otra vez atrás. Y esto lo tenemos que evitar, tenemos que dar un impulso. Cuando se habla de los servicios, y son ya, 2 minutitos, cuando se habla de los servicios, es cierto que en el mundo rural nos faltan servicios, ¿vale? Y yo soy una de las que vivo y me doy cuenta que me faltan servicios. Ahora bien, también sé que contra más personas vengan a vivir a mi pueblo o a mi ayuntamiento o a mi parroquia o a mi aldea, los servicios van a aumentar. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper este círculo. No se repuebla porque no hay servicios ya, pero hay menos servicios porque no hay suficientes personas. Y al final esa es la realidad. Bueno, pues ayudemos a que vengan personas y a la vez o después iremos poniendo servicios, porque eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir porque las personas que se instalen o las que decidan no irse van a exigir esos servicios y se les va a dar. Por otro lado, sí que me gustaría resaltar una cosa que tiene Lugo, aparte de todas las buenas que he dicho al final, pero Galicia tiene una iniciativa que desde nuestra perspectiva como Asociación Española contra la Despoblación es muy importante y es muy importante que sigan potenciando, que son las casas nido. Las casas nido es un bien tan grande para la sociedad, para la conciliación familiar, para generar empleo, que lo que hay que hacer es seguir potenciarlas e incluso yo diría que se planteara dar una vuelta más y que tuviéramos casas nido para niños, para bebés y casas nido para personas mayores. Perdona, Lidia, ya las hay las casas del mayor. Vale. En marcha, sí, se llaman así, casas del mayor. Pues me encanta. Vale, pues bueno, no había tenido yo esa información, con lo cual me encanta, porque son dos de las cosas que hacen también más humano el mundo rural. No se nos olvide que en el mundo rural siempre hemos cuidado a nuestros bebés y hemos cuidado a nuestros mayores. Que ahora los mayores tengan que irse del pueblo porque necesiten más cuidados, se soluciona, como bien habéis dicho, con una casa del mayor. Y es una de las iniciativas que hay que potenciar igual que las casas nido, porque genera trabajo, genera unos servicios que además son muy necesarios, porque muchas personas también vienen al pueblo y pueden pensar en traer a sus padres.
si saben que hay ese servicio para ellos. Entonces, es una gran fuente de revitalización para el mundo rural. Y con esto, pues creo que ya he terminado, creo que ya he dicho suficiente. Si alguien quiere saber más, se puede poner en contacto con nosotros, con nosotras, y estaremos encantados de responder y de aportar soluciones. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Queremos ir de la mano de vuestra asociación porque creo que, como decía antes, ir unidos nos va a abrir puertas. Yo cuando veo algún ayuntamiento pues, de la provincia de Cuenca que me dice que tiene 40 habitantes, 60 habitantes, miro la historia y veo que pues, hace pocos años tenía más de 1000. Y ya sabéis eso de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, creo que el reto demográfico se puso en la agenda de todas las instituciones. Las instituciones tienen la responsabilidad de liderarlo, pero indudablemente tiene que ser con la ayuda de gente como vosotros. Por eso se puso en marcha hace unos meses, como digo, cuando no había ni ninguna convocatoria electoral, ese debate, ¿no? Implicando a la iniciativa privada, implicando a universidades, implicando a asociaciones de las que tenemos mucho que aprender, pero como un proyecto que no era, su objetivo no era una reunión como la de hoy, son objetivos más ambiciosos de establecer redes, establecer contactos y trabajar en proyectos. Ha estado en la agenda del Senado, evidentemente está en la agenda de Europa. Bueno, con todo este escenario del COVID que ha irrumpido en nuestra vida, supongo que las ayudas y todo eso pues tendrán una reorientación, porque ya sabéis que indudablemente ahora es nuestra urgencia, nuestra prioridad, la salud y posteriormente la reactivación económica. Y a lo mejor, si somos capaces de dar cobertura, que coincido totalmente, es una gran reivindicación, donde también tenemos que implicar al sector privado, pues las grandes empresas de telecomunicaciones, que hay grandísimas ayudas en Europa, que al final buscas y dices, ¿pero dónde están? Porque, claro, como en las poblaciones pequeñas pues somos menos clientes, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero la idea era eso, a medio plazo, establecer una red de contactos en donde podamos incluso llegar a presentar un proyecto en común que una territorios, en donde Lugo, en nuestro caso, y siempre enfocando una estructura de un partido político, que a lo mejor no son unas formas tradicionales de trabajar, pero creo que es como debemos hacerlo, podemos liderar entre administraciones pues, proyectos en común y que Lugo y que mi provincia bueno, os conozca, evidentemente a esta empresa como Café Candelas no necesita presentación, vosotras dos sí, sobre todo Lidia, ¿no? Belén no deja de ser una lucense también, pero el objetivo es ambicioso y bueno, cuando pase todo esto que ahora tenemos en agenda a corto plazo, la idea es ir elaborando conclusiones y proyectos, presentándonos a convocatorias, ir corrigiendo, incluso, bueno, pues trasladándolo a las propias administraciones, porque las cosas si salen desde abajo y si salen aglutinando distintas instituciones con un mismo objetivo, seguro que van a salir bien. Así que esto va a quedar grabado. Además, vimos en las anteriores jornadas que, bueno, pues indudablemente tuvieron muchas reproducciones y la gente lo comenta y, bueno, hay que ir empezando poco a poco. Está, como digo, en la agenda de las instituciones, pero tiene que estar pues, en la agenda de todos y especialmente en aquellos territorios en donde el reto demográfico debe de ser realmente un reto, ¿no? Así que, bueno, mi profundo agradecimiento y no vamos a robaros más tiempo, aunque os invitamos a formar parte pues, de este objetivo tan ambicioso, pero al que Lugo no puede renunciar, porque todos bueno, si pudiera usar una frase que seguro que coincidiréis todos, con sus dificultades y con sus problemas, es un escenario de oportunidades y creo que nosotros tenemos la obligación de sumar esfuerzos para conseguir este objetivo. Así que nada más y muchísimas gracias.